tienen sus notas, les he mandado un bosquejo para que puedan seguir el estudio bíblico de esta mañana, el mensaje de esta mañana. Y hablando de esta carta maravillosa a los filipenses, la carta del gozo, podemos recordar que Pablo comenzó esta iglesia con Silas allá en el capítulo 16 de Hechos, ¿no? Ellos van a llegar y estaban junto al río, un grupo de mujeres, ellos se acercan ahí en Filipos, en ese lugar donde se hacía la oración, porque no habían sinagogas. Entonces esas mujeres que buscaban a Dios se juntaban para orar y comunicarse con Dios, y Pablo y Silas llegan ahí y predican el evangelio. Se convierte Lidia, la vendedora de púrpura. Lidia, la vendedora de púrpura, una comerciante, empresaria de púrpura. Y ella se convierte y también se convierte su familia, el esposo, los hijos, y se bautizan. Luego, en el capítulo 16 está esta historia, luego había una muchacha, una chica esclava de unos que tenía sus amos, y esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, un espíritu maligno. Y ella comienza a declarar que Pablo y Silas venían de parte de Dios. Esto no le agradó a Pablo. Pablo, por el Espíritu Santo, le reprende, le saca el demonio, y esta muchacha queda liberada de este demonio. Los amos de esta muchacha cogen a Pablo y a Silas con toda la turba de la sociedad ahí de Filipos y los meten a la cárcel, en la prisión de más al fondo, en el calabozo de más al fondo. Y ahí les pusieron un cepo, los habían azotado, así que en una situación difícil ellos estaban sufriendo físicamente y habían sido maltratados, habían sido agredidos y fueron encerrados en la prisión, ahí en Filipos. Y cuando están encerrados con el cepo en sus pies, ellos comienzan a cantar alabanzas del Señor y los presos los oían, estaban dando testimonio, no se estaban quejando. Y comienza el terremoto. Hay un terremoto muy fuerte y se rompen los barrotes y ellos quedan casi expuestos para poder salir a la libertad, los presos. Viendo esto, el carcelero agarra un cuchillo y se quiere matar porque se estaban escapando los presos. Pablo le dice: no lo hagas, tranquilo. Y el carcelero le dice: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en ese momento este hombre entrega su vida a Cristo, él y su familia también se bautizan, él les cura las heridas y tienen mucho gozo. Y ahí tenemos la primera iglesia, ¿no?, de Filipos, que está Lidia con su familia, el carcelero con su familia y también esta muchacha que había salido ese demonio. Después de ese acontecimiento, 10 años más tarde, ahora otra vez Pablo desde la prisión, estuvo en la prisión en Filipos, pero ahora desde la prisión escribe a los creyentes ahí, a estos hermanos de los filipenses, les escribe la carta, esta carta hermosa. Ahora, esta carta que escribe Pablo se le llama la carta del gozo, como les dije, y esta palabra gozo, regocijo, aparece 16 veces en la carta. Pablo estaba en la cárcel escribiendo, y no hay ninguna razón para tener gozo estar encerrados, ¿no? Y sufriendo, desesperados, estresados. Pero sin embargo, Pablo utiliza esa oportunidad para escribir las cartas y le dice a los creyentes en Filipos: tengan gozo, regocijo. Se los dice en toda la carta como 16 veces. Por eso se le conoce como la carta del gozo. Así que en segundo lugar queremos ver las oportunidades en medio del encierro. ¿Qué oportunidades tenemos en medio del encierro? Y esto les habla Pablo, les comparte Pablo desde su encierro. Les va a dar algunas oportunidades que los creyentes en Filipos no deben desaprovechar y que él aprovechó mientras estuvo encerrado. Cuando Pablo estuvo encarcelado, él aprovechó las oportunidades y les dice a los filipenses: ustedes también aprovechen las oportunidades que Dios les da. Y a nosotros, que también estamos prácticamente, entre comillas, encerrados, podamos aprovechar estas oportunidades que Pablo aprovechó y se los cuenta a los creyentes en Filipos. Entonces vamos a ver aquellas oportunidades que Pablo
tuvo. Para esto acompáñenme al libro de Filipenses, por favor, al capítulo 1, 2 versículos del 12 hasta el 27, hasta el 30, pero no voy a detenerme en todos los versículos necesariamente, vamos a ir viendo algunas cosas puntuales. Así que vamos a ver las oportunidades en medio del encierro. ¿Qué oportunidades tuvo Pablo? Las aprovechó. ¿Y qué oportunidades también tenemos nosotros ahora y podamos aprovecharlas? El versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, le dice a los creyentes en Filipos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, ¿no? Pablo está diciendo que sus prisiones habían sido patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Sus prisiones habían servido para el progreso del Evangelio, para que el Evangelio siga avanzando.